Hola, amados hermanos. Reciban un saludo y un abrazo a la distancia. Hoy estaremos viendo nuestra lección número 8 de nuestro cuadernito El Camino Nuevo y Vivo, que lleva por título El autor y consumador de la fe. Veremos rápidamente qué quiere decir autor. Dice que es persona que hace una cosa o es causa determinante de ella. Otra definición dice que es la persona que ha realizado una obra científica, literaria o artística. Hermanos, entonces vemos que autor es el individuo que es creador, inventor, generador o productor de algo. Entonces, ahora veremos rápidamente también qué es consumador. Y consumador hace referencia el que consuma, termina, cumple, completa, concluye, acaba, realiza o finaliza una cosa. Entonces vemos que aquí nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe, por lo que hizo en la cruz del Calvario, por tan grande amor que tuvo para con nosotros, dando su vida y muriendo. Y de esa manera concluyó la obra de salvación, de la cual hoy nosotros gozamos. Y cuando se nos presenta el Evangelio y lo creemos, de esta manera nace nuestra fe. ¿Por qué? Porque hemos creído sin ver. Y esto lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la mayoría de nosotros lo conocemos, que dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces podemos ver claramente que nosotros como humanos, como hombres, necesitamos la fe para poder vivir confiadamente. Y esto lo podemos confirmar en Romanos capítulo 1, versículo 17, que dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces vemos que para poder vivir, por la que nos da nuestro Dios, se nos pide que cumplamos algo. Se nos dice que tenemos que ser justos. Si nosotros somos justos, tenemos la firme promesa de nuestro Dios que vamos a vivir por la fe. De modo que nosotros vivimos por la fe en el Hijo de Dios, como el motivo y manantial de nuestra vida. También vemos que sus discípulos le dijeron en una ocasión al Señor Jesús: Señor, aumentanos la fe. Hermanos, aquí quisiera decirles que también este sea nuestro ruego hoy en día. Pasemos a nuestro texto clave que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí se nos habla de que debemos poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesús, porque claramente se nos está diciendo que Él es el autor y consumador de nuestra fe. También vemos que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, y esto, hermanos, fue por cada uno de los que hemos creído en Él. Y también porque después de esto está sentado a la diestra de Dios Padre. Ahora, Jesús, como ser omnipotente, tiene todo el control. Por ello, es autor y consumador. Jesucristo, en la eternidad,
vio a la iglesia engalanada y ataviada para las bodas del Cordero. Ese fue el gozo puesto delante de él. Por lo tanto, no tomó en cuenta ni le detuvo el sufrimiento que padecería, es decir, el oprobio al que fue sujeto por el resultado de aquello que vendría en la eternidad. Ganar un pueblo para sí, y para consumarlo está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros a cada momento. Diestra es muestra de autoridad, poder, posición. De esta forma, Jesucristo demuestra su esencia como Dios. Ahora, en la introducción de nuestro cuadernito, también se nos dice que la fe es un recurso provisto por Dios para entender lo que no se puede ver de Él. Por eso, se nos indica que lo que Dios nos concedió para lograrlo, lo pongamos en Jesús, quien es autor y consumador. Pasemos a nuestra lectura en Hebreos, capítulo 11, del versículo 1 al capítulo 12, versículo 3. Dice así nuestra palabra de Dios. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar
aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digno? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, haciendo justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron ruegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones de cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuese ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ok, esa fue nuestra lectura. Podemos ver que en esta porción que acabamos de leer, el punto principal es la fe, por la que todos esos personajes de la antigüedad pudieron hacer, recibir, ofrecer cosas a través de la fe. Y esto queda como testimonio para que nosotros, que por la fe también podemos hacer muchas cosas y recibir bendiciones de parte de nuestro Dios. Pero en este pasaje también podemos ver un mensaje de parte de nuestro Dios, que es para todos nosotros.
que provee para nosotros algo especial, a nuestro Salvador y el autor y consumador de nuestra fe. Una vez entendido esto, debemos andar tranquilamente y sin ansiedad, demostrando ante todo nuestro derredor que, porque tenemos una razón, debemos mantener nuestra mirada en el objetivo que es Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Esa fe que me hace vivir en términos generales ante cualquier situación, y para lograrlo Jesucristo vio el gozo en el futuro y no escatimó todo el oprobio que padeció, y para consumar ese objetivo, Él mismo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros en unidad con el Espíritu Santo. Bien, hermanos, como aplicación quiero dejar lo siguiente. Punto número 1. Ante las situaciones del momento de cada uno de nuestros ambientes, es importante depender de Jesús como autor y consumador. Él produce en nosotros el querer como el hacer, y esto lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Punto número 2. Siendo la fe la certeza de lo esperado y convicción de lo invisible, es de esa forma la única manera en la que puedo agradar y ser el reflejo de Cristo, y demostrando que amo a Dios por la medida en la que amo a mi prójimo como a mí mismo. Y esto está en 1 de Juan capítulo 4 versículo 20. Y punto número 3. Como peregrinos en este mundo, hemos de correr con paciencia, que es precisamente el producto de la prueba de la fe. Y esto lo encontramos en Santiago, capítulo 1, versículo 3. A fin de no desesperar, puesto que somos observados por esa nube tan grande de testigos, despojándonos de cada circunstancia y obstáculo que estorbe nuestra esperanza bienaventurada. En esa actitud, el pecado que nos asedia será hecho a un lado en el poder del Santo Espíritu de Dios. Ya para terminar, quiero dejarles 2 versículos que se encuentran en Gálatas, capítulo 3, versículo 26 y 27, que dice así: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hermanos, esto es una promesa que tenemos todos los que hemos creído, los que somos hijos de Dios, porque dice que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Así que, hermanos, vivamos por fe. Y hermanos, esto es lo que les puedo compartir en esta tarde. Que Dios los bendiga y los guarde como lo ha hecho hasta el día de hoy. Recuerden visitar www.orizabacentro.org, donde encontrarán temas de oración, reflexiones, estudios y predicaciones. Compartir no cuesta nada. Además, cada jueves hay una nueva reflexión que puede ser de gran bendición. Estamos trabajando para que usted pueda ser animado en la palabra de Dios.